Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La floricultura ecuatoriana vuelve a estar bajo presión. Estados Unidos sube los aranceles del 10 al 15% y deja al sector con menor margen frente a sus competidores como Colombia. ¿Qué impacto tendrá esta medida sobre el empleo, las exportaciones y la sostenibilidad del sector? Ahora la secretaria o la vocera del gobierno justo había manifestado que este tema les había tomado por sorpresa, pero lo están negociando. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el presidente ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Le escuchábamos ahora a la vocera del gobierno que anunciaba que este tema del incremento del arancel al 15% les había tomado prácticamente de sorpresa, ¿no? ¿Cuál es su primera valoración como líder de Expoflores ante el anuncio del aumento al 15% y también esta sorpresa expresada por el gobierno ecuatoriano? Gisela, creo que hay que dividir esto en dos partes. La primera parte es que, claro, Estados Unidos adoptó una medida que es del uso de sobretasas arancelarias al principio de año, y lo utilizó básicamente con la finalidad de reparar o arreglar, sobre todo pararancelarios. ¿Qué son los pararancelarios? Son aquellas medidas que los países toman, a veces unilateralmente, a veces injustificadamente, respecto a poner trabas al comercio que de una u otra manera, entre comillas, favorezcan a la producción nacional. Ejemplo de estas pararancelarias, por ejemplo, son cupos a las importaciones, medidas técnicas, ¿no es cierto? La otra, por ejemplo, puede ser la moneda, inclusive, cuando uno devalúa forzosamente la moneda. Es decir, hay una serie de mecanismos que los países utilizan, no necesariamente son medidas adecuadas, pero las ejecutan. Esa es la primera. La segunda, que es la que sucede recién esta semana pasada, es una adición a ese 10% de sobretasa, subiéndolo al 15%, en el caso de desbalanza comercial. O sea, cuando la balanza comercial es negativa para Estados Unidos, la está aplicando. Ahora, sí nos coge de sorpresa, sin duda. El Ecuador viene dialogando muy proactivamente y muy positivamente desde que se impuso la primera medida de sobretasas, justamente con la intención de levantar o de solucionar las medidas arancelarias que Ecuador las tiene. Ecuador tiene cupos, Ecuador tiene medidas técnicas, Ecuador no tiene el tema de moneda, pero tiene algunas otras que están en vigencia. Ya, no necesariamente son aceptadas por el comercio internacional, pero están ahí. Pero Alejandro, ¿usted confía en que esta ronda, creo que es la cuarta ronda de negociaciones, logre revertir o mitigar esta subida, como lo sugirió justamente el día de hoy la vocera, Jaramillo? Sí, a ver, hay que entender que el párrafo 2 o sección B del último decreto sí aclara con mucha notoriedad el tema de que los países que están negociando actualmente estas medidas van a recibir básicamente lo que acuerden. Entonces, si el acuerdo es bajarlo a 0, pues será 0 la sobretasa. Si es que el acuerdo es a 5, que es la que yo me inclino más por el Ecuador, será 5. Hay que ver en qué devela. Yo no creo que vamos a hacerlo o vamos a terminarlo antes del 7 de agosto, que es cuando la medida básicamente entra en vigencia, pero sí estimo que será muy pronto. Es decir, no creo que vaya a pasar 2-3 semanas, no creo que vaya a ser así. Por eso es que en el sector lo que estamos haciendo es apoyando la gestión del gobierno, que tiene que darse, porque claro, esto es una negociación no arancelaria, es una negociación paraarancelaria. Pero, a ver, ¿qué sucede específicamente con su sector, con las flores, no? Porque
había chequeado que el arancel total se iba a elevar que era del 6.8% hasta el 16.8%. Y esto es preocupante, pese a las negociaciones que se hagan. Están analizando, por ejemplo, qué va a pasar con Colombia, que es más o menos la competencia más fuerte que tenemos en ese ámbito, ¿no? Sí, en realidad sube a 21.8%, porque habría que subir el 5% más esta última subida. Ese sería el arancel real pagado, que sería arancel más sobretasa. Hay que dividir en dos. Ecuador tiene, en el caso de las flores, un arancel del 6.8% promedio, y el arancel lo regula y lo controla el Congreso americano, no el Ejecutivo. ¿Ya? Las sobretasas, que son las medidas que está implementando ahorita el presidente Trump, son medidas que las puede implementar temporalmente, dado ciertas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son las dos circunstancias? Te repito, son pararancelarios y balanza comercial. En los pararancelarios es lo que el Ecuador viene negociando desde el mes de marzo, si no estoy equivocado, y está en su cuarta y última ronda, y yo creería, todos estamos un poco de expectativa de ese resultado, pero estamos prácticamente en una acción positiva de que esto sí se va a dar, porque el Ecuador sí ha sido entendido qué es lo que no puede negociar. En el caso de propiedad intelectual, por ejemplo, es imposible hacerlo. El Código de Propiedad Intelectual es un código orgánico, no es tan factible de modificarlo ahora, sí en el tiempo, pero no ahora. En el caso de, por ejemplo, medidas técnicas, creo que el Ecuador ha cedido bastante. Esa es mi perspectiva de lo que ha sucedido, y creo que va a ser lo suficiente para poder bajar al menos de ese 10% inicial que tiene que ver con pararancelarios. En lo que se refiere a balanza comercial, yo no creo que eso vamos a arreglarlo pronto. Eso va a tomar tiempo. Probablemente vaya a ser más factible entrar en un acuerdo comercial que no montarlo. En el caso de Colombia, que me preguntas tú, sí, Colombia no ha entrado en negociación. La razón fundamental, mi pensamiento personal de que por qué no ha ingresado en una negociación, es porque el caso de Colombia, el paraarancelario es la moneda, no son otro tipo de medidas. Y obviamente Colombia no va a dejar la moneda. Eso quiere decir que no van a negociar absolutamente nada, a menos que el presidente Trump logre lo que cuando estuvo en campaña promocionaba o promovía, que era este nuevo acuerdo tipo que tiene que ver con casi lo mismo que estructura un acuerdo comercial ahorita, pero sumándole los factores de valoración de pararancelarios, por ejemplo, la devaluación de una moneda. Y por otro lado, por ejemplo, frente a el otro día conversaba con un experto politólogo de Estados Unidos que decía que estas decisiones erráticas de Estados Unidos no permiten que haya una fluidez también en las acciones recíprocas, digamos. Expoflores tal vez por otro lado o el sector en sí está pensando en mercados alternativos o estrategias de reorientación para diversificar los destinos de exportación, porque si bien los resultados que den las negociaciones del gobierno todavía se están esperando y tenemos fe de que sean positivas, pues esta actitud errática del presidente de los Estados Unidos también deja como un poco inestable a todos los sectores. A ver, Gisela, yo dividiría en tres partes. La primera es, nosotros sí venimos trabajando desde hace 14 años en que la rosa ecuatoriana, que es la única que está dentro del GSP, pueda renovar ahorita básicamente todo su esquema. Con eso bajaríamos del arancel real 6.8 al 0. Eso es una medida. La otra, básicamente, es impulsar o empujar a que Ecuador efectivamente entre en un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero eso depende más ahora del Congreso americano, que abra la puerta de negociar acuerdos comerciales. Eso todavía no se está dando. En el tercer caso, a ver, el presidente Trump, la forma, no compartimos mucho la forma que está haciendo, pero sí el principio de lo que está haciendo. O sea, el principio es que Estados Unidos firmó acuerdos comerciales con muchísimos países, pero se olvidó de un pequeño detalle, y es la devaluación de moneda, que eso es gravísimo. Y los pararancelarios que, en ciertos casos, digamos que el Ecuador, obviémoslo porque no tiene acuerdo comercial con Estados Unidos, pero ciertos otros países que sí tienen acuerdo comercial, sí han podido implementar y lo han hecho unilateralmente en medidas de este tipo. Entonces, es importante entender que el principio que busca sí es positivo. Para mí es una gran oportunidad para el Ecuador, porque
de hacerlo bien y negociar bien esto, primero, liberamos temas de comercio que son muy complejos para el Ecuador y que en general han sido complejos, no han dejado de desarrollar industria, le han vuelto un país caro en general, a menos oferta, mayor precio, o sea, es bien simple. Y por otro lado, la otra oportunidad que tiene es que si negocia bien la parte arancelaria de las sobretasas, Ecuador probablemente va a terminar con mejores accesos que el resto de países. Entonces, sí es una gran oportunidad, fue un muy buen indicio esa primera carta que se envió a los 3 días de impuesta la medida, o 2 días, ¿sí? Diciendo esa voluntad a querer arreglar los temas de comercio, que es importantísimo hacerlo. Yo creo que Ecuador sí ha hecho el trabajo, ahora tenemos que esperar que esos resultados sean efectivos. En un inicio se había anunciado que hay otros sectores que también podrían verse afectados, como el camarón, el banano, el cacao. ¿Cómo compara el impacto o la recepción de esta situación el sector florícola frente a otros productos que exportamos en el Ecuador y que se anunció en un principio que estaban preocupados? A ver, Gisela, no lo hemos hecho por una razón bien simple. Y es que no creo, o sea, te digo, tal vez yo esté equivocado, pero no creo estar equivocado en el sentido de que yo creo que el Ecuador sí va a terminar bien esa negociación y lo va a hacer. A Estados Unidos tampoco le conviene subir precios, ¿no es cierto? Que los precios al consumidor sigan subiendo, eso no es conveniente para la economía americana. Entonces, tampoco quieres tener esto por mucho tiempo, tampoco quieres tener un incremento de costos marcado para siempre. Lo que quieres básicamente es negociar cosas que te sirvan, también en el caso de Estados Unidos, que es lo que busca, que pueda exportar cosas del Ecuador y que al Ecuador le sirvan, obviamente, y que también Ecuador se beneficie de los precios mejorados de esas exportaciones. Entonces, digamos que las direcciones hacia donde van coinciden. Por eso es que yo creería que ahorita, y es el mensaje que nosotros hemos dado tanto aquí a productores, exportadores, como a los importadores, por ejemplo, en Estados Unidos, de tener un poquito de paciencia, de tener un poquito de prudencia, de entender que Ecuador sí está en las rondas de negociación, está terminando sus rondas de negociación y que debería haber un anuncio positivo para el sector y para el comercio en general. Pero entonces existe un esfuerzo, digamos, coordinado entre los gremios, los floricultores, los bananeros, camaroneros y el tema del cacao también para movilizarse hacia una estrategia en común, digamos, en estas negociaciones. Absolutamente, o sea, el mercado americano es irreemplazable, no es que podemos coger y mandar esa flor a otro lado, o el camarón, o el atún, no, o sea, es un mercado muy grande, es el mejor mercado del mundo en términos de valor agregado, entonces tienes que estar en ese mercado. Y hay que entender esto, no es un tema exclusivamente problema del Ecuador, es un problema mundial que se está resolviendo con negociaciones. Entonces, si estás negociando rápido, si estás negociando bien, te vas a beneficiar en teoría, te vas a beneficiar de tus acciones efectivas, rápidas y potentes. Bueno, y también el hecho de que hemos visto que sí hay una cierta apertura a Ecuador, sobre todo para eso, para conversar, para negociar. Sí, yo no le veo mal a Ecuador en esa posición, le veo súper bien, la verdad. Creo que los diálogos, más allá de los comerciales estrictamente, sino los diálogos políticos, ayudan, sin duda. Esta no es una medida política, es una medida netamente comercial, es una medida de negociación. Como te digo, no necesariamente comparto la forma porque genera mucha distorsión al comercio, pero en general se entiende el objetivo, lo que se quiere lograr. Creo que se va a lograr el objetivo en el caso del Ecuador. En algunos otros países no se va a lograr, sin duda, pero yo creo que en el caso del Ecuador sí. Parece que a ustedes no les cogió de sorpresa el aumento del arancel, solo a la vocera presidencial que dice que le han cogido de sorpresa, pero ustedes parecen muy claros en lo que va a pasar. Verás, más que claros es que es el sentido óptimo de lo que va a pasar, porque no le conviene a un país tampoco hacerse de insumos caros, no le conviene nunca. Es decir, temporalmente puede darse una situación así, pero no en el largo plazo. Y Estados Unidos es bastante claro cuando hace comercio, es decir, no es una actividad que simplemente está disparando para arriba, disparando para abajo. Cuando el presidente Correa aquí en Ecuador impuso las sobretasas arancelarias, no tenía una justificación de comercio, no tenía un objetivo, simplemente el objetivo fue recaudar más plata a las importaciones, ningún otro objetivo. Por eso es que tuvo que desmontarla inmediatamente, porque lo que estaba haciendo, bueno, finalmente lo logró así, es que los precios en general a la industria y al consumidor se subieron. Es decir, el Ecuador no hizo lo que Estados Unidos está haciendo, que es buscar una negociación que equilibre
en este caso, la balanza comercial y que genere esta apertura para que productos americanos también puedan ingresar acá y competir con sus pares en importación y con sus pares en producción. Bueno, estaremos expectantes a ver qué es lo que sucede y esperemos que también el gobierno de los Estados Unidos nos siga dándonos esos sustos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gisela, que estés bien. Igualmente. Nos acompañó Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores. Notimundo a la